Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar en su programa que tiene mucha difusión en la comunidad. Así es que para nosotros es muy grato, toda vez que también permite hacer mayor difusión de cuál es la función que realiza la Defensoría Penal Pública. Precisamente de eso queremos hablar hoy día, sobre las funciones, pero preguntarle para poder contextualizar un poco, ¿no? Para poder ir a la raíz. ¿Cómo nace la idea, digamos, de una Defensoría Penal Pública? Gracias, sí. La Defensoría Penal Pública es parte fundamental en lo que se conoce la reforma procesal penal en nuestro país. Antiguamente, el juzgado del crimen, no solo acusaba y juzgaba, sino también investigaba. Entonces, el cambio ahora es que existe un organismo autónomo, Ministerio Público o Fiscalía, quien desarrolla la investigación y por ende también debía existir un organismo que estuviese en igualdad de condiciones para representar con posibilidades de éxito los intereses de las personas que fueran investigadas, imputadas de crimen, simple delito o falta, y también este otro organismo, como le decía, que es la Fiscalía. Entonces, es ahí donde se concibe este servicio, que hoy es la Defensoría Penal Pública y que en un inicio de la reforma, en el año 2000, el 16 de diciembre de aquel año, partió como un programa de defensa penal y ya nuestra ley se publica al año siguiente, en el año 2001, y ahí tenemos propiamente tal a la Defensoría Penal Pública. Ahora, ¿cuáles son, o más bien, qué significa, defensor, el derecho a la defensa? Porque, claro, hablamos un poco de equiparar, ¿no? Y como usted lo mencionaba muy bien, hay un organismo que se encarga de la persecución del delito, de investigar eventualmente las responsabilidades o culpas que tenga, digamos, un imputado o la persona que está siendo investigada. Pero por otro lado, entonces surge este concepto del derecho a la defensa. ¿Qué es el derecho a la defensa en rigor, defensor? El derecho a la defensa en un Estado democrático es que, en primer lugar, se presuma nuestra inocencia, porque así son los ciudadanos de un Estado democrático. Son buenas personas, de forma tal que la excepción debe ser que se les haga merecedores de un castigo. En ese orden de ideas es entonces que existe este servicio que va a luchar, representar aquellos derechos para que siempre esté presente la presunción de inocencia y pueda ser tratado como inocente mientras no haya una sentencia que declare que es culpable. Y no solo una sentencia, sino que ya se haya conocido o resuelto el recurso que se haya interpuesto respecto a una sentencia condenatoria, o bien que ya han transcurrido los plazos sin que se hayan presentado estas herramientas procesales. Pero lo fundamental entonces es que somos personas inocentes, somos buenas personas y merecemos aquel trato. Lo que es fundamental a mi modo de ver toda es que cualquiera de nosotros en cualquier momento puede ser imputado de un delito, independiente de la función que podamos tener en nuestra sociedad, ya seamos estudiantes, profesores, doctores, conductor de la locomoción colectiva, abogado, etc. Entonces, de ahí que resulte fundamental para mantener adecuadamente la paz social este importante derecho a que se presuma nuestra inocencia, mientras no se demuestre lo contrario. Lo contrario. Defensor, este concepto entra en esto que usted nos plantea, esto que habla del debido proceso. ¿Es eso el debido proceso en rigor? ¿O velar más bien por el debido proceso? Sí. El debido proceso se refiere a que durante la tramitación de una causa estén previamente establecidos y de manera racional los trámites para que vaya avanzando la investigación y posteriormente el juzgamiento y la comunicación de la decisión. Todo previamente establecido, pero de manera racional y con respeto a la dignidad de la persona humana. No sé si usted conoce la novela de Franz Kafka, El proceso. Sí, claro. Entonces, claro, se quiere exactamente lo contrario, es decir,
trámites conocidos de antemano, que sepa dónde tiene que acudir y que estén establecidos de una forma que puedan ser conocidos y entendidos por todos los miembros de la comunidad. Ahora, ¿quiénes califican? ¿Califica todo el mundo para ser defendido? ¿Hay que tener algunos requisitos para que el imputado sea representado, sea defendido efectivamente por la Defensoría Penal Pública? La verdad es que toda persona que no tenga un abogado de confianza debe ser en un proceso penal representado por un defensor que tenga las competencias técnicas. Entonces, el Estado se asegura de que si usted no los tiene, no solo por no tener los recursos económicos, sino sencillamente por no conocer a un abogado, en materia penal, ahí va a estar la Defensoría Penal Pública para representarlo, pero es independiente de la capacidad económica de la persona. Tanto es así que si tiene los recursos suficientes, en algún momento tendrá que pagar un arancel por el servicio que se ha prestado. Ya, es decir, pudiera eventualmente ser gratuita para quien no cuente con los recursos. Absolutamente, sí, por supuesto, esa es la idea. Y en todo caso va a ser gratuita para las personas que son adolescentes, es decir, imputados que tienen sobre 14 años, pero que aún no han cumplido los 18, independiente de su capacidad económica. ¿Y cómo se determina en ese caso la capacidad de pago, defensor? La Defensoría acude a un registro que es el registro social de hogares y, bueno, de acuerdo a los puntajes que ahí se señalan, la Defensoría realiza el análisis y determina si se tiene o no que pagar un arancel por la prestación del servicio de defensa penal. En todo caso, las personas privadas de libertad siempre van a recibir este servicio de manera gratuita. Estamos conversando a esta hora con el fiscal defensor local, oye, me da con lo de fiscal, defensor local, jefe de la Defensoría Local de Temuco. Aclaremos los conceptos. Estamos conversando precisamente sobre la Defensoría Penal Pública. Otra de las consultas que quiero hacerle es cómo ha afectado en la vinculación con los imputados y en el trabajo de la Defensoría, cómo ha afectado la pandemia y cómo se las ha arreglado de alguna manera la Defensoría Penal Pública para realizar su trabajo en el contexto de pandemia, defensor. La verdad es que ha sido difícil, sobre todo en un comienzo, aprender a trabajar de esta otra manera, pero la Defensoría, como una institución joven, siempre está tratando de modernizarse y a nivel nacional ya se venía poniendo en marcha una modernización que consistía en ya no trabajar con carpetas físicas, sino que con carpetas digitales o virtuales, de forma tal que eso nos permitió a nosotros poder acceder a la información sin necesidad de tener que venir a las oficinas y se podía trabajar vía remota desde los domicilios de cada uno, sobre todo en las etapas más duras de la pandemia. Y en ese orden de ideas, en lo que usted me pregunta, todos los servicios o intervinientes vinculados al sector justicia han colocado sus mayores esfuerzos para adaptarse a esta nueva necesidad y poder tomar las audiencias vía remota. Los tribunales entendieron también que no todas las personas tienen los conocimientos o la capacidad técnica o económica para conectarse vía remota, de forma tal que incluso habilitaron salas que solo dejaron de funcionar en los días de completa cuarentena para que las personas pudieran asistir allá a sus audiencias y desde ahí se los conectaba vía remota. A mí me gusta agradecer también la ayuda, sobre todo de Carabineros y también de la Policía de Investigaciones en este tiempo, en que hemos coordinado maneras de trabajo para entrevistar desde las unidades policiales a las personas que llegan diariamente a control de detención y luego desde ahí también ellos realizan la conexión con el tribunal y asisten de esa forma a las audiencias y con ello también disminuimos el número de personas en circulación y aportamos un poco también a
evitar mayores riesgos de contagio. Ahora, yo asumo que esto, digamos, tiene un eje de trabajo transversal desde el punto de vista etario, ¿no? Es decir, la Defensoría defiende, digamos, adolescentes, pero no solo en lo etario. Hay defensa penal indígena, defensa de género, defensa... ¿Hay especialización en la defensa que establece en rigor la Defensoría Penal Pública, defensor? Sí, siempre se está trabajando en ver cómo prestamos una defensa de mejor calidad. Y en ese sentido existe una defensa general para todas las personas y que se centra principalmente en personas mayores de edad. Como bien indicaba usted, también existe defensa especializada en atención a la edad para personas que van de 14 años cumplidos y que aún no alcanzan la mayoría de edad, y también hay otras defensas especializadas con una especial atención en el género, en la etnia de estas personas, Defensoría Penal Mapuche, y así, siempre considerando las personas que se encuentran en grupos de mayor vulnerabilidad, y es por eso también que está la Defensoría Penitenciaria, orientada a representar los intereses de quienes actualmente cumplen penas privativas de libertad de manera efectiva en los centros de cumplimiento penitenciario de Gendarmería. ¿Y esto cubre toda la región? ¿El trabajo que realiza la Defensoría Penal Pública cubre, digamos, abarca toda la región de la Araucanía en cualquiera de sus comunas? ¿Yo puedo optar efectivamente a un defensor penal público, defensor? Así es, sí. Principalmente está la Defensoría Regional en Temuco y luego 3 defensorías locales en Temuco, en Villarrica y en Angol. Y además están las oficinas de la Defensoría Penal Mapuche en Villarrica, en Temuco y en Angol. Muy bien, pues el defensor local, jefe de la Defensoría Local Temuco, Patricio Salinas Gaete, además, fíjese, uno de los funcionarios fundadores de la Defensoría en Temuco, ¿verdad, Patricio? Sí, muchas gracias. Sí, entré a esta institución cuando todavía éramos un programa, si bien las audiencias comenzaron el 16 de diciembre del 2000, pero el programa de defensa penal comenzó a implementarse en octubre del 2000. Entonces, ahí empezaron las capacitaciones, simulaciones y todo aquello que se estimó necesario para estar en buenas condiciones al 16 de diciembre, toda vez que la Fiscalía ya lo venía haciendo desde antes. Entonces nosotros estábamos un poquito detrás en la capacitación. Fantástico. Muchísimas gracias, defensor. Un abrazo, que tenga buena tarde. Muchas gracias igualmente. Hasta luego. Chao.